Movimiento Estudiantil Espartaco presenta La Iguana en su Piedra. Compañeros, ¿cómo están? Nosotros estamos muy contentos de poder volver a transmitir con ustedes, de poder volver a estar platicando con ustedes. Eh, Nosotros les recordamos, nuestro programa se llama La Iguana en su Piedra. Nosotros somos militantes del Movimiento Estudiantil Espartaco, somos una organización política dentro de la universidad, la UAP, y bueno, pues nosotros buscamos dentro de este programa pues poder compartir con ustedes el análisis que nosotros tenemos respecto a lo que va sucediendo en nuestro país, en México, en torno a la cuarta transformación y a los problemas que se van presentando en este proceso, ¿no? De transformación en México. De la misma manera, pues buscamos hacer análisis respecto a planteamientos o sucesos históricos, los cuales bien sabemos no es algo que solo se quede en la historia, sino que repercute al contexto actual de nuestro país. En ese sentido, vamos a buscar platicar o comentar con ustedes el día de hoy respecto al 18 de marzo, la expropiación petrolera, y para eso pues nos acompaña nuestro compañero Isaías, militante del movimiento estudiantil Espartaco, de igualmente su servidor, militante del movimiento, y pues bueno, los invitamos rápidamente a que puedan seguirnos por nuestras redes sociales. Estamos como La Iguana en su Piedra en Facebook, en YouTube y en la plataforma de Spotify para escuchar nuestros podcasts. De igual manera nos pueden escuchar por Radio AMLO, que es el espacio, la página que nos brinda un espacio para poder estar transmitiendo cada sábado y compartir nuestros videos extra que subimos en las semanas a sus distintas plataformas para de esa manera poder llegar a más personas dentro de estos medios en las redes sociales. Por otro lado, estamos también como Espartaco Movimiento Estudiantil en Facebook, así nos pueden buscar y nos encuentran como Punto Espartaco en Blogger para leer algunos de los trabajos que hacemos los mismos militantes del movimiento en torno a un taller de redacción que nosotros tenemos. Y bueno, pues vamos a comenzar a abordar este tema que, bueno, nos reúne el día de hoy, que es precisamente el de la expropiación petrolera. Sabemos que si bien lo reivindicamos el día 18 de marzo porque es el día en que Lázaro Cárdenas, a través de distintos programas o de un programa de radio en concreto, difunde la noticia de que se vuelve legal la cuestión de la expropiación petrolera, de que en México eh, el petróleo y las industrias que trabajaban en el propio petróleo ya eran nacionales, ya eran del país, a pesar de que eso se comunica el mismo 18 de marzo, pues sabemos que no es algo que simplemente haya sucedido o se haya gestado ese día, sino más bien pues que es parte de un proceso por el cual tiene que atravesar el país y además pues precisamente cómo es que el petróleo, a pesar de tener sus yacimientos en México, pues no pertenecía a los mexicanos, ¿no? Pues es parte de todo ese contexto lo que lleva a la expropiación petrolera. Por ejemplo, podemos hablar de que ya los yacimientos de petróleo en México no se empiezan a explotar en 1938, sino que es ya desde años atrás. Podemos hablar incluso de que durante el porfiriato, que si bien la explotación no es del petróleo, no es como la que se da actualmente, ya comenzaba a trabajarse con el petróleo, pues podemos hablar cómo dentro del periodo porfirista, pues lo que pasa es que se comienza a vender al país, se empieza bueno, si así se le puede llamar, ¿no? En realidad es regalar el territorio nacional al extranjero para de esa manera aparentar que existe un desarrollo económico que va dentro de la lógica del capital. Actualmente muchas personas defienden este periodo porfirista como una época de desarrollo y prosperidad económica, pero debemos entender que esta cuestión surge a partir de los trabajadores, ¿no? Es por los trabajadores que existe ese desarrollo económico y que en realidad es plenamente, digamos, aparente en el sentido de que no se desarrolla la industria nacional, no se desarrolla el país como tal, sino que abre las puertas al capital extranjero para que venga aquí a México a invertir, a hacerse dueños de parte del territorio nacional y aumente
la ganancia de la industria extranjera, ¿no? Precisamente por eso aumenta la producción en México, pero no aumenta la producción mexicana, sino que aumenta la producción de las industrias extranjeras que están en el país, ¿no? Precisamente ese es el desarrollo económico el cual plantea la gente que en estos momentos pues sigue defendiendo pues el porfiriato, ¿no? Como tal. Pero bueno, ahí podemos hablar, por ejemplo, de cuál era el grado de usurpación por parte de las industrias extranjeras a México. Se apropiaban del territorio nacional, de parte del suelo mexicano, del subsuelo con los yacimientos del petróleo, y encima había una explotación con los trabajadores que eran la mano de obra que trabajaba en la industria extranjera o que trabaja en industria extranjera, sometiéndolos a condiciones de trabajo plenamente inhumanas, ¿no? Jornadas laborales por encima de las 12 horas de trabajo, si se enfermaban no tenían derecho a pago, si se accidentaban no tenían derecho a estar asegurados, ¿no? Entonces los sometían a condiciones laborales deplorables y encima, precisamente, pues toda la usurpación de los recursos naturales en México. Era puro despojo para el país, ¿no? Hablamos precisamente de este contexto porque precisamente es como se comienzan a hacer concesiones en el país. Ya no solo del petróleo, la industria ferrocarrilera, por ejemplo, era completamente bueno, venía precisamente de la industria extranjera y favorecía el traslado de mercancías de la industria extranjera para poder abaratar los costos en términos del transporte de las mercancías, ¿no? Y eso pudiera aumentar las ganancias, ¿no? El territorio que se ocupó no se le pagó a México, no se pagó a las comunidades dueñas de este territorio, sino que simplemente Porfirio Díaz dio el permiso de que se ocupara ese territorio. Con el petróleo no es algo distinto, 17 industrias extranjeras se meten privadas a México para poder hacerse dueños de las concesiones del petróleo mexicano. Ese es el contexto que se tiene, es precisamente lo que lleva a los mexicanos a problematizar la cuestión de que el petróleo sea y favorezca precisamente a la nación. No sé, el compañero Isaías, cómo vea esto que estoy comentando, la cuestión de cómo las industrias se comienzan a meter a México, el entreguismo que existía por parte, por ejemplo, que existía en el porfiriato, por ejemplo, que más adelante se sigue dando, y cómo la gente comienza a problematizar esa cuestión de que el petróleo pues precisamente favorezca a los mexicanos porque surge del subsuelo mexicano, ¿no? No sé cómo veas, compañero Isaías. Sí, claro, pues como bien ya lo comentas, pues a partir del gobierno de Porfirio Díaz es que se comienza pues prácticamente a entregar el país, ¿no? A la industria extranjera, a empresas extranjeras que pues ya llevaban años metiéndose en México, pero pues que gracias a su gobierno, pues a sus acciones es como comienzan a tener mayor auge de actividad, al menos en nuestro territorio, ¿no? Y una de las principales consecuencias es que precisamente comienzan a explotar y a apropiarse de los recursos naturales. Y pues estamos hablando, por ejemplo, de que pues desde su periodo de gobierno hasta 1937, que es donde estalla justamente el reclamo pues por una soberanía energética en la que pues el petróleo sea trabajado principalmente por el Estado mexicano, pues el 95% de las empresas eran, bueno, extranjeras eran quienes controlaban eh, todo este campo, las propiedades de la industria petrolera, al menos en México. Entonces, pues estamos hablando de que prácticamente ellas eran dueñas, ¿no? Ellas tenían todo en sus manos el monopolio de, pues del petróleo y justamente como eh, pues esto era avalado por 17 empresas, 16, 17 empresas extranjeras que eran las que tenían metidas las manos justamente en la extracción, en el trabajo, en la refinería del petróleo mexicano, y pues obviamente no era para beneficio ni para desarrollo económico del país, sino pues para beneficio y ganancia de estas empresas, ¿no? A costa de lo que fuese y sobre todo pues de los obreros mexicanos, porque no eran obreros que
que estas empresas trajeran de sus propios países, sino que ocupaban la mano de obra mexicana y a bajas, bueno, a condiciones deplorables de trabajo, ¿no? Sobre todo, pues, el salario, se buscaba a través de un análisis, pues, que por lo menos fuera de 5 pesos para el valor monetario de esa época. También que tuvieran, pues, mejores oportunidades, ¿no? Al menos como, por ejemplo, con las que contamos ahora, que en ese momento no se tenían. Y pues bueno, esto también representaba obviamente para las empresas, pues una ganancia, ¿no? Porque al no ofrecer esas prestaciones es un gran ahorro de dinero que pues no se sentían ellos obligados a efectuar. Entonces ahí también teníamos que ver una cuestión legislativa y justamente a mí me gustaría comentar los antecedentes legislativos por los que se va gestando esta serie de procesos en los que eh, podemos llegar a la expropiación petrolera en 1938. Y es que ya veíamos antes de la promulgación de la Constitución mexicana, más o menos por el periodo de la Revolución, en que se había realizado un decreto en la ley orgánica del artículo 27 en materia de la industria petrolera, en el que se daba preferencia a la industria extranjera, a las empresas extranjeras para que tuvieran pues mayor campo de actividad e incluso sobre el Estado para trabajar el petróleo. Entonces ellos tenían esta preferencia y pues prácticamente fue como se fue cimentando también las bases de que ellos controlaran el monopolio del petróleo en México. Pero pues a raíz de esto también se empieza a ver una necesidad y es como se empiezan a realizar pues diferentes dictámenes, al menos en este artículo 27, para que pues ya no sea precisamente las empresas extranjeras quienes controlen el mercado, quienes controlen el petróleo, sino que sea justamente una reivindicación de un recurso natural que le pertenece al territorio mexicano, que le pertenece a la nación, y pues que sea el propio Estado quien tenga esa preferencia de, de explotarlo a profundidad y sobre todo pues para beneficio propio, para beneficio de la nación y ya no de empresas que pues no son ni siquiera propias del territorio. Entonces, uno de esos dictámenes en 1925 promueve la aprobación de una nueva ley del petróleo en la que pues se establezca como pues una industria de utilidad pública que precisamente sirva para el desarrollo nacional. Entonces, a partir de aquí también se van articulando y se van estableciendo otros mecanismos y sobre todo, pues, formas de control, sobre todo de administración de este petróleo nacional. Y bueno, a partir de aquí también tenemos que en 1927 se puede establecer la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que pues para el momento en el que estallan las demandas del sindicato de trabajadores del petróleo, pues funge un papel importante porque es también como un, un organismo que media entre el gobierno y los trabajadores. Y entonces así también el gobierno tiene mayor campo de acción a través de estas demandas pues, en confrontación con estas empresas extranjeras que bajo las demandas de los obreros pues no querían ceder. Entonces ahí también eh, pues representa un gran apoyo la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y también esto en manos de un sindicato que se ve creado más adelante en 1935, que es el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, y que pues también recupera las demandas de los obreros que trabajan directamente el petróleo, y pues es como se van gestando, ¿no? Todas estas
articulaciones, pues, desde el proletariado y en consonancia con el Estado. Justamente con Lázaro Cárdenas es que se logra realizar esta coyuntura y pues ya vemos que para 1938 se logra establecer pues la ley de expropiación del petróleo. Entonces, pues no sé qué más nos puedas comentar también, Carlos, sobre pues ya las demandas, justamente pues la vida de estos trabajadores del petróleo, cómo es que tenían estas condiciones y justamente qué era lo que demandaban a estas empresas y cómo es que se llega al decreto de expropiación petrolera a manos de Lázaro Cárdenas, pero pues que claramente tiene una influencia muy grande la participación de los obreros. Sí, claro. Pues no podemos, digamos, separar la cuestión de la expropiación petrolera con toda la organización que hubo por parte de los trabajadores en México, ¿no? Isaías ya bien mencionaba en 1935 la creación del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, eh, que lo que estaba buscando precisamente era poder articular la denuncia de los obreros, de los trabajadores de la industria petrolera para poder demandar la cuestión de una mejora en las condiciones laborales. Hablamos de que ellos problematizan, los trabajadores, los obreros de ese momento, 1935, comienzan a problematizar la cuestión de esa usurpación que había por parte de la industria extranjera hacia los mexicanos, ¿no? O sea, era la usurpación en términos de los recursos naturales, de un petróleo que no pagaban, de un petróleo que no le generaba ningún costo ni por extraer ni por transportar dentro del país, y encima una mano de obra la cual precisamente los trabajadores que se encontraban mal pagados completamente, no tenían un salario digno y las prestaciones que tenían como trabajadores no les daba la seguridad de que en un punto si dejaban de trabajar por alguna situación extraordinaria a sus capacidades físicas, humanas, pues los iba a dejar precisamente marginados de la producción y no iban a volver a poder entrar a insertarse a la producción para poder mantenerse en el día a día, ¿no? Entonces, claro que hay condiciones inhumanas de trabajo y precisamente la expropiación petrolera no se da, digamos, no se da por una cuestión nada más al aire, ¿no? Sino que pues tiene un fundamento económico, que es precisamente la cuestión de desarrollar económicamente las industrias del país, ¿no? Desarrollar pues el modo de producción imperante en México, que precisamente era y sigue siendo el capitalismo, pero precisamente ese desarrollo económico que se diera en la industria nacional, que se diera para el país, que el país pudiera desarrollar la industria manufacturera que en ese momento estaba comenzando a tener impulso en el país, para que pudiera desarrollarse las fuerzas productivas que trabajaban precisamente el sector agrario, por ejemplo, pues precisamente que se pudieran desarrollar para aumentar la producción y había una necesidad precisamente que era la cuestión de tener un hidrocarburo que funcionara para poder impulsar la maquinaria que se necesita. Perdonen, tuve un pequeño problema técnico, pero retomando precisamente lo que estaba diciendo, pues la cuestión precisamente de las condiciones en las que se encontraban los trabajadores va de la mano con toda la organización que hubo y la exigencia por que las industrias extranjeras respetaran a los trabajadores, comenzaran a cimentar derechos que eran necesarios para ellos, para tener un nivel de vida digno que es necesario, y exigir esto a la industria extranjera en concreto, ¿no? Para 1936 incluso los trabajadores comienzan a plantear la necesidad de hacer una huelga para ser escuchados, para que sí tenga una repercusión el planteamiento que ellos estaban haciendo en ese momento.
¿Qué pasa? Pues precisamente existen o surgen órganos mediadores como los que planteaba el compañero Isaías para buscar regular esta cuestión entre el gobierno, los trabajadores y las industrias extranjeras, porque lo que es un hecho es que no convenía a las industrias extranjeras un paro de los trabajadores, una huelga, porque paraba completamente la producción. Son ellos hasta el momento quienes mantienen la producción, ¿no? Y eso es un hecho, ¿no? Entonces, que los trabajadores decidieran entrar a una huelga, pues precisamente generaba un conflicto para las industrias extranjeras, ¿no? Que era no parar la producción para no dejar de generar ganancias, pues que en últimas pues benefician a ellos mismos, así a ellos mismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la huelga no se da el primer aviso en 1936, tienen que pasar más meses, hacen un pliego donde ellos manifiestan 200 demandas que tenían que cumplirse por parte de las industrias extranjeras, de las cuales solo se respetan 40. Precisamente eso lleva a que sí se genere una huelga por parte de los trabajadores y se comienza a hacer más presión por parte de ellos, ¿no? Lo cual permite que todo lo que se va cimentando en términos legales, que ya comentaba Isaías, pues precisamente llevan a que en 1938 sí se pueda gestar algo como lo es la expropiación petrolera. No es algo que simplemente se problematice ahí, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la Constitución de 1917, en el artículo 27 constitucional, donde ya plantea la necesidad de que el suelo y el subsuelo mexicano respondan al beneficio nacional, ¿no? Eso pues desde 1917. En 1914, por ejemplo, en diciembre en el Plan de Guadalupe ya hay una muestra precisamente de cómo pues se plantea que el petróleo mexicano debe responder precisamente a mejorar las condiciones económicas del país y no simplemente favorecer a los extranjeros, que es lo que hasta 1935-36 se había hecho, ¿no? Buscar mediar con la industria extranjera y los trabajadores para que los roces no fueran tan fuertes y de alguna manera se pudieran mantener esas condiciones de trabajo, simplemente que exacerbarlas un poco más haciendo esas mediaciones que se tenían, ¿no? Bueno, los trabajadores evidencian que esa mediación no es la solución, que lo que se tiene que hacer es mejorar las condiciones y eso lo tenía que hacer la industria extranjera como dueña en ese momento del petróleo, o nacionalizar el petróleo para que el gobierno federal fuera quien pudiera respaldar a los trabajadores y mejorar las condiciones económicas de la vida precisamente pues de la clase mayoritaria en el país, ¿no? Eso es lo que impulsa que exista verdaderamente una expropiación petrolera. Hay hechos simbólicos, ¿no? Que se plantean históricamente, bueno, más que simbólicos, importantes, ¿no? Que se plantean en México, se recrudece después de la expropiación petrolera, se recrudece la presión que tenía Estados Unidos con México, justificándose con una deuda externa. Comienzan a haber sanciones económicas, se comienza a retirar inversión extranjera del país, algunas mercancías que específicamente en Estados Unidos se producen ya no les permiten el acceso tan fácilmente hacia México y eso pues claramente que genera condiciones económicas para la gente más adversas de las que había antes de 1938, antes de la propia expropiación petrolera, ¿no? ¿Qué comienza a hacer la gente? De alguna manera vender lo que tienen, una pequeña propiedad, para cooperar con el gobierno federal y pagar una parte de la deuda externa y de esa manera se pudiera solventar un poco el gran problema económico que existía en México, ¿no? Las personas estaban conscientes de que era necesaria la expropiación petrolera y que a su vez era necesario aplacar precisamente esa medida que Estados Unidos tenía en contra de México por nacionalizar el petróleo, ya que pegaba directamente a los intereses de una industria extranjera, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te puedo comentar respecto a lo que me planteabas. No sé, Isaías, si tú le puedas agregar algo más que me haya hecho falta. Sí, no, yo creo que es bastante completo, sobre todo por pues, la cuestión de que los obreros ya articulados en el sindicato pues, de trabajadores petroleros de la República Mexicana, que es el STPRM, pues ya planteaban que el único
Bueno, sí, el único beneficio que obtenía la iniciativa extranjera, privada, al menos en México, pues era una imposición que se realizaba, pues, sobre todo en los trabajadores, en cuanto a la necesidad pues, de una producción que favoreciera a estas empresas en pro de una ganancia, ¿no? Entonces, a partir de ahí es también como se empiezan a exigir, pues, mejores condiciones laborales, al menos, pues, lo que se planteaba anteriormente a una soberanía energética del petróleo, pues, era por lo menos tener una mejoría en las condiciones para los trabajadores en cuanto a sus demandas, ¿no? Pues, justamente de las que se respetan solamente 40 y son superficiales, ¿no? Realmente no se atiende a las que realmente eran pues un punto clave para estas condiciones, ¿no? Como las jornadas, establecerlas a, una, a un tiempo límite de 40 horas a la semana, ¿no? Ni más ni menos, y sobre todo pues al pago de, pues de una pensión, por ejemplo, al finalizar pues, su vida laboral, de tener una pensión por parte de estas empresas, también de pagarles en caso de sufrir alguna enfermedad o accidente, y pues de que no hubiera ninguna otra excusa por parte de estas empresas, las cuales pues para su tiempo se negaron, excusando que había una falta de capital, ¿no? Que no podían pagarles. Y para ello, pues Cárdenas, en consonancia con otros organismos a los que se les asigna la tarea de analizar realmente las ganancias, realmente cómo ha sido el proceso, pues el desarrollo financiero de estas empresas, pues descubren que realmente han tenido una ganancia que bien podría sustentar las demandas de estos trabajadores y sobre todo pues esta de que se les pague 5 pesos diarios. Entonces, se dan cuenta de que no es una excusa válida y pues desde la Suprema Corte de Justicia y también gracias a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se establece que estas empresas pues deban pagar una multa de 26 millones de pesos, a la cual también se niegan. Entonces, pues a partir de ahí es como comienza esta amenaza de realizar una huelga laboral que pues frenaría todo el proceso de producción de estas empresas, ¿no? Y pues realmente significaría una pérdida de capital. Entonces, como ya mencionabas, no se realiza sino hasta 1937, en las que pues ya hartos de que evadan estas exigencias y de que se sigan escudando, pues se lleva a cabo la huelga y justamente pues a partir de ahí es donde ya el gobierno de Lázaro Cárdenas junto con su gabinete es donde comienzan a establecer ya una mayor medida en pro de establecer pues esta ley no se da sino hasta pues el 18 de marzo de 1938. Algo que también surge en una nota es que por parte de personas afines al gobierno se advierte a las empresas extranjeras que se les van a realizar, se va a realizar pues una especie de multa, es decir, se van a realizar afectaciones a estas empresas. Entonces ellas, pues los dueños de estas empresas, al verse ya pues maniatados de cierta forma, deciden ese mismo día acceder a la demanda del pago de la multa de los 26 millones de pesos, pero establecen condiciones, ¿no? De que se les haga una especie de descuento, de que haya alguna consideración a su favor, lo cual Lázaro Cárdenas pues no accede, no aprueba, y para pues ya la noche de ese mismo 18 de marzo del 38 es cuando se lleva a cabo la aprobación o la promulgación de esta ley. Entonces, pues sí, es algo que sienta los precedentes para la industria petrolera mexicana en cuanto a soberanía, porque ya es una declaratoria tanto para sí mismo
como nación, como para el mundo, de autonomía y de soberanía energética. Y es algo que no solamente se ve con el petróleo, sino también con la electricidad, como lo estamos viendo también en nuestros días, con la reforma o más bien con el freno a la reforma energética que busca hacer Andrés Manuel con respecto a la que se promulgó en 2013 por Enrique Peña Nieto, y que pues prácticamente también estaba pensada en condiciones que no eran las de la realidad con respecto a la, pues, a la acción que tenía CFE en su momento, y pues también cómo ha funcionado Pemex con respecto a los sindicatos y todo eso. Entonces, pues también es importante ver cómo ha escalado desde esa década del 30, específicamente de 1938, hasta la actualidad, y sobre todo pues con la creación de Pemex, que pues es el principal administrador y sobre todo pues quien se encarga de la extracción y de la refinación pues, del petróleo, de los hidrocarburos en México. Entonces, pues también resulta importante ver cómo es que ha habido procesos al interior de Pemex y también del sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana, que pues se han visto también permeados por intereses propios, ¿no? Pues se han visto manchados por la corrupción, básicamente. Entonces, uno de los ejemplos más próximos que tenemos también es con este señor Romero Deschamps, que actualmente presentó su renuncia, pero que él ya había ingresado a Pemex y sobre todo, bueno, al sindicato desde la década de los 50, desde que era muy joven. Y a partir de los 90 es cuando logra alcanzar pues el máximo cargo dentro de este sindicato y sobre todo de Pemex, en el cual permaneció pues 26 años, 26 largos años en los que también pues a través de las investigaciones se da cuenta de que pues realizó actos de corrupción, manejos ilícitos, y pues ya lo tenemos con el Pemex Gate en el 2000, cuando financió Pemex básicamente las campañas del PRI para que pues resultara triunfador en las elecciones de ese año. Entonces, pues también es importante como ver el trasfondo y sobre todo la actualidad a partir de todos estos largos 83 ya años, ya casi un siglo desde la promulgación de la ley de expropiación petrolera, y ver la realidad actual de cómo está Pemex. Por ejemplo, una de las cuestiones que se aborda es lo de las refinerías, sobre pues la escasa manutención que hubo, al menos en cuanto a mejoras tecnológicas, sobre todo, porque pues es una de las cosas que también nos subordinó a otros países como Estados Unidos, de que aquí en México ya no se pudiera refinar el petróleo y se tuviera que enviar allá, y pues obviamente esto pues creara una deficiencia en el producto, y sobre todo pues que nosotros tuviéramos que seguirlo comprando a pesar de que se estuviera produciendo aquí. Entonces, pues sobre todo este panorama, no sé también cuál sea tu opinión, tu visión, Carlos, respecto a la actualidad del petróleo, a la actualidad de Pemex, y sobre todo, pues también cómo es que se puede seguir dirigiendo, al menos en la dirección que está proponiendo el proyecto de la Cuarta Transformación. Claro, Isaías, es importante eso que comentas, ya que se debe entender que el petróleo precisamente responda al beneficio nacional, tiene que ver precisamente con una necesidad del capitalismo que se tenía que desarrollar en México, ¿no? O sea, la industria nacional tenía que seguirse desarrollando, y esto no quería decir que precisamente se buscara luego que el favorecido fuera el trabajador, ¿no? La lucha de los obreros tenía que continuar aún encima de la expropiación petrolera, de que se respetaran sus derechos laborales, esas exigencias que ellos tenían frente a la industria extranjera. El obrero, el trabajador en México tuvo que seguir haciendo ese tipo de movilizaciones y de organizaciones, lo cual permitió que actualmente se tuvieran los derechos que se tienen, ¿no? Respecto a la lucha obrera, respecto a la lucha organizada de los trabajadores, porque
pues bien sabemos que dentro de la política mexicana, de quienes han estado dentro del gobierno federal, pues precisamente durante el periodo neoliberal, por ejemplo, logramos ver o vislumbrar cómo precisamente esto que se pudo obtener, esto que se pudo obtener, eh, digamos, en beneficio nacional o para que fuera una cuestión nacional, eh, pues lo ocupan precisamente estas personas que encabezan el gobierno federal, panistas, priistas, en beneficio de sus bolsillos, ¿no? En un beneficio personal, lo cual claramente no tiene ninguna retribución social ni busca que a los trabajadores les mejoren las condiciones de vida. Nada que ver con eso, ¿no? Ocupan lo que se pudo ganar con la organización de los trabajadores, con la cuestión de la expropiación petrolera, para poder manejarlo en términos de sus beneficios personales, ¿no? Entonces la lucha más bien ahí es algo que se debe de continuar gestando, ¿no? La reforma energética que plantea Isaías es una cuestión así contundente de cómo se busca nuevamente entregar a petróleos mexicanos, ¿no? Se busca entregar nuevamente a Pemex, que de hecho se crea en 1938, en el mes de junio. Luego, después de la expropiación, se comienza a trabajar para poder desarrollar una industria nacional en forma que pudiera comenzar a explotar el petróleo en México, ¿no? Y para el 2013, con esta llamada reforma energética, se busca nuevamente poder volver a entregar por medio de concesiones al extranjero. Pues bueno, ahí podemos ver claramente cómo en realidad la organización de los trabajadores, de la gente, pues se debe de continuar gestando aún por encima de, digamos, de lo que ya se haya podido dar en términos de un beneficio nacional, porque la derecha, el panismo, el priismo, los capitalistas van a seguir buscando precisamente tener una mejora en sus condiciones, ¿no? Una mejora en las ganancias, una mejora en sus beneficios personales, aún tengan que pasar por encima de la propia gente, ¿no? Actualmente la cuarta transformación representa una cuestión coyuntural muy importante, ¿no? Habla del freno del neoliberalismo, que es precisamente esa cuestión del libre mercado, la libre competencia, que si nos ponemos a verlo en sus justos términos, pues también habla de una presión económica, ¿no? Poner a competir a una industria nacional que se comenzó a desarrollar años pues después, que lo que hace una industria extranjera, por ejemplo, somete a las condiciones de la industria nacional a una competencia la cual precisamente no les permite crecer, no les permite desarrollarse. Eso es presión económica, ¿no? Y es algo que ha existido en México desde hace muchísimo tiempo. El neoliberalismo surgió para someter a los países como México, como Chile, como Argentina, con, bueno, países latinoamericanos, para que Estados Unidos pudiera dominar encima de ellos, ¿no? El petróleo en México precisamente por eso representa una cuestión muy importante, ya que Obrador ha planteado que hay una parte de Pemex la cual ya no le pertenece nuevamente a la nación, pero hay un porcentaje que sigue siendo del país, sigue siendo mexicano, y precisamente él plantea trabajar con ese porcentaje que tenemos para poder hacerlo en pro de los beneficios de la gente, ¿no? En pro de una actividad que beneficia a la mayoría de las personas. Se está planteando volver a reactivar refinerías o trabajar nuevamente con las refinerías que estaban en México, en Tabasco, por ejemplo, donde Obrador da un discurso, pide ayuda a sus paisanos para poder trabajar con esta refinería, y planteando precisamente que es una cuestión absurda que México, que genera petróleo, tenga que comprar gasolina o combustible al extranjero, ¿no? Es algo absurdo, es algo que simplemente habla de la corrupción que existía en tiempos de la derecha, ¿no? Y él dice, vamos a consolidar la economía nacional y la vamos a impulsar desde abajo, ¿no? La vamos a impulsar desde la mayoría de la gente, y eso es una necesidad. Pienso que el antecedente sí es la cuestión de la expropiación petrolera, pero lo importante es
pensar en esa organización que tuvo la gente, los trabajadores, para presionar y que esto pudiera volverse una realidad en México, ¿no? La cuestión de la expropiación petrolera, la organización que se da en 2013 a partir de la reforma energética, la organización de la gente, ¿no? La organización en defensa del petróleo fue una cuestión donde también encabezó Obrador, pues que habla precisamente de que la gente entiende la necesidad de que el petróleo sea nacional, de que el petróleo sea mexicano y que responda al beneficio de la gente. Y esa organización se tiene que seguir gestando, se tiene que seguir produciendo. Y actualmente que hay un gobierno que está Obrador como presidente a nivel nacional, la organización no debe de parar, el trabajo responde o la organización es necesaria desde abajo, desde la base con las personas, para así poder impulsar una presión la cual permita que el gobierno federal pueda concretizar esas propuestas que tiene respecto a la refinería, respecto a trabajar con el porcentaje que nos queda de Pemex y de abonar precisamente ese planteamiento que tiene Obrador respecto a la soberanía energética. Pienso que esa es una necesidad, la organización, y la debemos de mantener, se debe de gestar en México para poder sí impulsar un cambio en el país y que sea en favor de la gente, en favor de la clase trabajadora, que es la mayoría dentro del país. Yo con eso pues cerraría mi participación, Isaías. No sé cómo veas tú, si algo se le puede agregar aún más para poder ir concluyendo el programa del día de hoy. No sé cómo veas, compañero. Pues así, pues podemos ir concluyendo el programa de hoy de Ligón en su Piedra. Retomamos la cuestión de la expropiación petrolera por el planteamiento que ha estado haciendo el compañero López Obrador en términos de la soberanía energética, que si bien sale a partir de la Comisión Federal de Electricidad y de todo lo que se ha buscado hacer en términos del trabajo de rescatar una industria como lo es Comisión Federal de Electricidad, pues no podemos dejar de lado que no es en lo único que se ha centrado la cuarta transformación, sino que ha buscado precisamente sí trabajar con esa cuestión que aún mantiene el carácter de nacional y que eso sirve en beneficio de la gente. Por eso pensamos que es importante sí politizarlo, comprender que esto se debe a la organización de la gente, se debe a la presión de los trabajadores y actualmente no es distinto. Hay un presidente que está con nosotros a favor precisamente de esa nacionalización de los recursos naturales, pero somos nosotros quienes debemos impulsar y presionar para que estos cambios sí se gesten, para que se note un apoyo al compañero presidente López Obrador, para que se note que tiene respaldo popular y esto permita que él pueda continuar trabajando y esta necesidad pueda pues verdaderamente, bueno, transformarse en una realidad en el país. Pienso que así podríamos cerrar el programa del día de hoy. No sin antes mencionarles que el día de ayer publicábamos a partir de la página de La Iguana en su Piedra y de nuestras páginas de Espartaco Movimiento Estudiantil un hecho preocupante, urgente en ese momento respecto a un compañero militante del movimiento estudiantil, presidente municipal en Cirándaro, Guerrero, que el día de ayer fue secuestrado por grupos armados de Cirándaro, precisamente, que están metidos precisamente para buscar esos intereses como grupos de narcotráfico dentro de Guerrero. El compañero Gregorio Portillo es un compañero el cual trabaja precisamente en favor de la cuarta transformación en términos de la honestidad y de no permitir que a la gente se le someta a condiciones de vida como las que se encontraba en el panismo y en el prismo, y es precisamente por eso que se encuentra con problemas que golpean directamente pues a la mafia dentro de Guerrero, a grupos de narcotráfico, los cuales no van a permitir pues perder el beneficio o el territorio que tienen ahí dominado en Cirándaro, Guerrero. Agradecemos a los medios que en ese momento pudieron compartir la información, a los diputados federales, artistas,
raperos que en ese momento también se manifestaron para poder plantear y difundir esta información que era vital en ese momento. Comentarles que el compañero el día de hoy en la madrugada regresó con vida. Y pues bueno, precisamente problematizar la cuestión de la violencia que se sigue viviendo en el panorama nacional, que no todo está en control o en manos del compañero presidente López Obrador, sino que existen fuerzas externas al propio gobierno federal, las cuales se enquistaron en México a partir de, pues, del priismo y el panismo que dieron auge precisamente a esta violencia tan incontrolable en el país, la cual pues se sigue manifestando cuando se tocan intereses de grupos como estos, ¿no? Entonces, comentarlo precisamente para informar respecto a lo que está sucediendo en el panorama nacional y pues no dejar esta cuestión suelta y precisamente denunciar la violencia que a pesar de existir la Cuarta Transformación, aún sigue existiendo, pero claro que evidenciar que existe un cambio, ya que el compañero Gregorio Portillo pudo regresar con vida, y esto se debe pues precisamente a la difusión de los medios de comunicación y al trabajo que se pudo gestar dentro del municipio y a nivel federal con las acciones que se tomaron para la búsqueda del compañero. Entonces, así concluimos el programa del día de hoy, compañeros, y pues nos vemos en el siguiente programa el día sábado a las 5 de la tarde de La Iguana en su Piedra. Les agradecemos. Yo soy Carlos. Yo soy Isaías. Les agradecemos, compañeros. Nos despedimos. Esto fue La Iguana en su Piedra. La Iguana en su Piedra. Programa producido por los militantes del movimiento estudiantil Espartaco. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como La Iguana en su Piedra y Espartaco Movimiento Estudiantil, y en YouTube como La Iguana en su Piedra. Nos escuchamos la próxima semana.